Enfocados. Bienvenidos nuevamente a su programa Enfocados. El día de hoy estaremos con una nueva coordinadora hablando de uno de nuestros programas postgraduales. No se olviden que Postgrado Digital y Enfocados trata de transmitir todos nuestros programas a través de nuestros coordinadores y también algunos docentes que vienen a poder ofertarnos algunos de los diplomados, maestrías, especialidades, doctorados y postdoctorados que tenemos en la Universidad Pública del Alto. Esta emisión llega gracias a Postgrado de la Universidad Pública del Alto y a la Dirección de Postgrado sobre todo. No se olviden seguir nuestra página en Postgrado Digital. El día de hoy estaremos con la licenciada Cristina Salazar Montesinos, que nos vendrá a hablar del Diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Pero antes vamos a hablar de una pequeña definición de este diplomado. La salud ocupacional se enfoca en la consecución del más completo estado del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en el desempeño del trabajo. La seguridad industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas o a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o la utilización de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso, consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales. De esta manera iniciamos el programa nuevamente, dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de Facebook. Estamos con Postgrado PA Digital. Hoy nos visita la licenciada Cristina Salazar Montesinos, que nos compartirá información acerca del Diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Licenciada, bienvenida a Enfocados. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Estamos muy felices de poderla tener acá y para que nos venga a compartir sobre el Diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial a través de su experiencia y usted como coordinadora. Muchísimas gracias, usted lo ha dicho, es un tema sumamente importante en la conceptualización de la Organización Mundial de la Salud, que usted lo ha dicho plenamente. Claro que sí, licenciada. ¿Qué versión del programa es? Primera versión. Primera versión. ¿Cuánto es el costo del diplomado? ¿Cómo es el tema tal vez de las facilidades de pago a grupos, a estudiantes de la UPEA o cómo es el sistema de pagos? Este diplomado está dirigido a toda la población en general, principalmente a docentes, estudiantes y a todo el público, trabajadores en general que no tienen la posibilidad de poder asistir a un curso presencial. En todo caso, el objetivo es de llegar con los mejores beneficios. El costo es de 3.000 bolivianos, pero también existe la modalidad de un plan de pagos, la cuota inicial de 1.000 bolivianos. La matrícula 200 bolivianos. Obviamente es accesible para todo grupo, ya sea para profesionales, estudiantes, etcétera. Muy bien, licenciada. ¿Quiénes pueden tomar el curso? ¿Pueden tomar tal vez personas del área de ingeniería civil o tal vez arquitectos, tal vez técnicos superiores en obras civiles? ¿Quiénes están calificados o cualificados para poder tomar este diplomado? Bueno, ustedes comprenderán que la salud ocupacional es un tema sumamente complejo, amplio, a partir de la ley 16889, que da demasiadas áreas de trabajo. En todo caso, estamos hablando de la higiene, de la salud ocupacional, de la seguridad industrial, de la medicina del trabajo, que son pilares importantes que hacen a la salud ocupacional, pero además como una rama de la salud pública. Entonces también se trata de los temas de plaguicidas de uso doméstico. ¿Qué quiero decir? Que es un tema complejo que va a todos los sectores productivos: agricultura, minería, servicios, transporte y todos los sectores laborales. Nosotros tomamos en cuenta diferentes grupos, aquellos de los asegurados, que obviamente están afiliados a la Caja Nacional de Seguridad Social, los no asegurados, grupos vulnerables laborales, que estamos hablando, que serían aquellos que no están asegurados. Creemos que este curso llega a todos los ámbitos, y deberían todos interesarse, porque la salud del trabajador es lo más importante y obviamente la seguridad. Un trabajo con
prevención, higiene, seguridad y salud ocupacional es un trabajo sano. Entonces creemos que todos los rubros debieran estar. Hablamos del sector de yacimientos también, porque todo trabajador, incluso los trabajadores gremialistas, son trabajadores. Todos tienen derecho a tener la promoción, la prevención y estar libres de accidentes y libres de una enfermedad ocupacional. Claro que sí, licenciada. Con eso ya nos queda claro que este tipo de diplomados deberían tomarlo cualquier persona, ¿no? No está tal vez exento nadie del tema de la industria. ¿Cuál es tal vez el primer objetivo de este diplomado? Las personas, ¿qué es lo primero que van a cumplir entre lo que van a aprender y entre lo que van a ver dentro de este diplomado? ¿Cuál es el objetivo principal? Como vamos a llegar a todo tipo de población interesada, ya sean profesionales, estudiantes, trabajadores y población en general, lo importante es que se va a transmitir conocimientos, se va a impartir, seguramente muchos profesionales van a actualizar conocimientos en el marco normativo, en lo que hace la Constitución Política del Estado, las normas específicas como la 16.11.89, la 26.119, que da algunas atribuciones a algunas instituciones, y bueno, son conocimientos que van a llegar y es de interés a toda población. Muy bien, licenciada. ¿Cuánto tiempo dura el curso? El curso está programado para 800 horas. Tiene una duración de 5 meses. 4 meses que van a ser específicamente a cursos virtuales teóricas y un mes exclusivamente a hacer trabajos prácticos, y va a tener un componente también de alguna investigación, de metodología de la investigación. Muy bien, licenciada. Entonces, los cursantes de este diplomado van a tener, fuera de los 4 meses, un 5.º mes dedicado a la práctica y a la investigación. Tratamos también de inculcar un poco a que se vea algunos riesgos ocupacionales, que son muchos los riesgos dependiendo del área de trabajo, no solamente en el ámbito laboral, también en las áreas circundantes del ambiente laboral. Entonces tratamos de inculcar que se haga investigaciones para que sea un aporte a la sociedad, por lo menos haciendo un diagnóstico general de lo que significan los riesgos, los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales. Muy bien, licenciada. Entonces, también nos gustaría saber, y sobre todo para las personas que seguramente se están conectando recién, estamos hablando con la licenciada Cristina Salazar Montesino sobre el diplomado en salud ocupacional y seguridad industrial. Licenciada, ¿quién avala este programa? El programa está avalado precisamente por entidades académicas como la UPEA, que es una universidad que no solo tiene la extensión social, sino cumple un papel sumamente importante desde nuestro punto de vista, el alcance de la Constitución Política del Estado, y es la que deberían cumplir todas las universidades a nivel del sistema académico. ¿Qué quiero decir? Que tenemos más o menos 6 millones de habitantes en la población laboral. Si nosotros hacemos una revisión estadística, y es que ¿cuántos trabajadores están protegidos? Creemos que es un porcentaje mínimo, ya que las instituciones del Estado no cumplen sus capacidades y sus competencias establecidas por norma. Creemos que las entidades académicas no solamente hacen el quehacer académico, sino también la capacitación extensiva a la población, la investigación y, ¿por qué no?, la vigilancia epidemiológica con las áreas que tienen en la universidad, en la UPEA. Claro que sí, licenciada, y también asegurarles a todos los diplomantes o posibles diplomantes que están viendo esta transmisión o están viendo tal vez la retransmisión o el video, que también la universidad y la dirección de posgrado tienen toda la acreditación del CV, que es el máximo ente regidor de las universidades en Bolivia. Entonces este diplomado está bajo la tutela y tiene la acreditación, por tanto, para que se pueda cursar y para que este diplomado sea válido a nivel nacional. Licenciada, ¿nos podría comentar tal vez acerca del claustro docente? ¿Quiénes van a estar impartiendo los módulos? Bien, nosotros tenemos el honor de haber programado en nuestra currícula, por ejemplo, al licenciado Antonio Quisber, quien ha tenido realmente una trayectoria amplia, con solo decir que es uno de los
primeros expertos en explosivos, por ejemplo, que tiene un reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, pero no solo eso, una trayectoria académica y una trayectoria de haber sido autoridad no solamente en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, y contamos con este docente que tiene amplia trayectoria en lo que significa toxicología laboral y lo que significa higiene y seguridad industrial. De la misma forma contamos con el ingeniero Admed Amusquivar, que es doctor en ingeniería industrial, y obviamente él nos va a hablar de todo lo que significa los riesgos físicos. Cuando hablamos de riesgos físicos estamos hablando de ruido, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de exposiciones a contaminantes físicos. De la misma forma vamos a contar con la ingeniero Blacut, obviamente Orieta Blacut, que es también un profesional que tiene una maestría en España respecto a ergonomía laboral. Ella sí va a hablar de lo que significa el ambiente laboral es relacionado con el hombre y el hombre con el ambiente laboral y todos los riesgos y contaminantes, pero ante todo haciendo énfasis a la psicología laboral, que hoy por hoy tenemos que darle muchísima importancia porque tenemos efectos de la pospandemia y obviamente este tema no ha sido concluido aún. Es por esto que hemos incursionado con este tema. También va a tener un aditamento de parte del licenciado Marcelo Pacheco, en este módulo, que también es un especialista que ha hecho cursos en Inglaterra respecto a la salud mental y la psicología organizacional laboral. Bueno, pues tenemos también al ingeniero Jiménez, que él tiene la especialidad respecto, con énfasis en plaguicidas y uso doméstico. Comprenderán que el programa hemos tratado de diversificar para poder llegar a todos los sectores y queremos que la población en general se interese por este tema, que es un hecho de todo trabajador en todo ámbito. Muy bien, licenciada, entonces estamos viendo que tienen un claustro docente calificado para poder impartir, ¿no?, este diplomado, que es súper importante y que tal vez son expertos de su área. Eso para que toda la gente tenga la seguridad de que pueden inscribirse a un diplomado donde las personas con las que van a cursar o que les van a impartir y que les van a facilitar el conocimiento son personas expertas en su área y que, bueno, tienen una larga trayectoria en el ámbito laboral. Licenciada, tal vez me gustaría que usted nos diga un poco sobre los módulos. ¿Cuáles son los módulos que se van a llevar dentro del diplomado? Bien, el primer módulo es la parte introductoria a lo que significa la salud ocupacional como tal. La conceptualización y la importancia de la salud ocupacional en todos los ámbitos. Conocemos que todos son trabajadores periodistas, que es lo que hemos desarrollado como profesionales en la última época, trabajadores transportistas, les decía que son diferentes los riesgos ocupacionales que se tiene. También tenemos a los trabajadores en salud. ¿Y por qué? A los docentes, que también corren un riesgo, no solamente psicosocial, mecánico, y bueno, en todo caso, el primer módulo es un tema introductorio. El segundo hace específicamente a la relación máquina-hombre en el ambiente de trabajo. Estamos hablando de los niveles de prevención en cuanto a las maquinarias, ejemplo, accidentes laborales, investigación de los accidentes laborales. También hablamos de la connotación de la calificación de invalidez, tomando un poco la calificación de invalidez con la medicina del trabajo, que es un tema sumamente importante, que no solo hace el cómo ingresa uno a un ambiente laboral, sino el cómo se hace el seguimiento en el ambiente laboral y cómo es que también se hace el tratamiento a algunas enfermedades ocupacionales como sumatoria de los años de exposición en cualquier ambiente laboral, y terminando obviamente con una calificación de invalidez. ¿Qué quiero decir? Que nosotros damos el énfasis en este acápite, la relación de máquina-hombre. Luego tenemos higiene ocupacional. Básicamente hace a la contaminación del ambiente, porque todo trabajador trabaja en un ambiente. Ejemplo, si hablamos en una industria como yacimientos, tal vez en una carpintería, obviamente hay contaminación de polvo. Si hablamos de madera, polvo, con relación a la madera, partículas de madera. Si hablamos con yacimientos, podemos hablar de algunos riesgos como plomo, tetraetilo de plomo, cuál es el efecto a nivel del organismo, el sistema nervioso central, niveles de exposición, límites permisibles que debe tener cada trabajador.
antes de desarrollar una enfermedad. A ver, otro tema que se me ocurre es obviamente la asbestosis. Entonces les había dicho que es un tema sumamente complejo, amplio, y la higiene ocupacional se hace a la medición de estos contaminantes, ya sean de metales, de polvo, metales pesados y otros, polvo, humos, fumes, etcétera. Y luego el otro módulo, les decía, ergonomía laboral. La ergonomía laboral hace no solamente a la relación de las posturas del trabajador en los diferentes ambientes laborales, la posición, la postura, la antropometría, capacidad pulmonar, capacidad torácica. Bueno, son temas que se van a ir tocando en ergonomía laboral. A ver, les doy un ejemplo. El color de un ambiente laboral hace mucho al nivel de producción y al desarrollo cognitivo de cada trabajador. Entonces, esto hace el interés de hacer un estudio más profundo en cuanto a estos temas. Y bueno, lo más importante para sistematizar es que se debe prevenir el accidente laboral y la enfermedad ocupacional como sumatoria de los riesgos continuos que se tiene en las 8 horas de trabajo. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ahí nos ha dado un ejemplo y nos ha también contado sobre lo que van a llevar dentro de los módulos, que en el segundo bloque me gustaría que tal vez debatamos un poquito en el tema de las empresas bolivianas, cómo estamos en el ámbito de la seguridad ocupacional y la salud ocupacional, y la seguridad industrial. Pero ahora justamente vamos a tener unas pequeñas palabras con Karen, que nos tiene un mensaje justo antes del corte. Así es, Dante. Alcanza el éxito profesional con esta especialización de alto nivel. Estamos hablando de la maestría de investigación científica, una capacitación de calidad y con el mejor sistema de docente del momento para que puedas incorporar nuevos saberes y habilidades a tu profesión. Muchas gracias, Karen. Ahora nos vamos a un pequeño corte. ¿Buscas nuevas oportunidades laborales? La Dirección de Posgrado de la Universidad Pública del Alto te ofrece los programas Postgradual en Maestría en Administración y Gestión Educativa, con el cual obtendrás títulos intermedios en Diplomado en Gestión Educativa, Diplomado en Administración de Instituciones y Centros Académicos, Diplomado en Política Educativas y Planificación Institucional, Especialidad en Planificación Educativa y Gestión Institucional. Para más información, comunícate con nosotros al 62 39 10 93 y visita nuestra página posgrado.upea.bo. ¿Quieres mejorar tu perfil profesional? La Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto te ofrece el diplomado en Psicomotricidad y Neuromotricidad. Conoce los fundamentos de la neurociencia, maduración, procesos perceptivos, motores y tónicos emocionales. Para más información, comunícate con nosotros al 62 39 10 93 y visita nuestra página posgrado.upea.bo. ¿Sabías que en Bolivia son más los estudiantes que se suman a estudiar de manera virtual? La educación virtual requiere de docentes formados en el ámbito de la educación. La Dirección de Posgrado de la Universidad Pública del Alto busca formar profesionales calificados y actualizados en el avance del conocimiento de la educación virtual. Por ello, te invitamos a formar parte del diplomado en Didácticas de la Enseñanza en Química. Para más información, comunícate con nosotros al 70 19 36 70. Visita nuestra página web posgrado.upea.bo. Retornamos con la entrevista a la licenciada Cristina Salazar Montesinos. Pero antes de eso tenemos algunas preguntas de las redes sociales. Rogelio Ramírez nos pregunta, si en el diplomado aprenderemos sobre calificaciones de invalidez. Licenciada. Bien, si bien el programa ha tomado en cuenta introductoriamente para que el objetivo de una calificación de invalidez
cómo es el uso del MANEGI. En verdad es poco tiempo para poder aprender a calificar. Va a ser un tema general y esperemos desarrollar otro tipo de cursos para profundizar específicamente su pregunta, que es sumamente importante y de interés obviamente de todos. Así también tenemos la otra consulta que la participante Patricia Pérez nos pregunta si se aprenderá sobre planes de emergencia para las fábricas. Licenciada. Sí, evidentemente uno de los temas es precisamente emergencia, desastres y siniestros. Va a estar combinado con soporte vital. Es importante que no solo aprendamos cuál es el ruteo, el camino y el plan de emergencias en cualquier empresa, sino también el cómo deben ser auxiliados los trabajadores que van a estar expuestos y que no necesariamente está presente el médico. Están presentes los trabajadores, por eso la importancia del soporte vital. Y sí, vamos a aprender a dar no solamente los primeros auxilios, el soporte vital, sino también los planes de emergencia y modalidades de escape. Muy bien, licenciada. Bueno, ahí Karen, gracias, nos leía algunas de las preocupaciones de las redes sociales, algunas de las preguntas que surgieron a través de este programa. Y bueno, recordarte, si es que tú nos estás viendo en estos momentos y no sabes de lo que estamos hablando con la licenciada Cristina Salazar Montesinos, del Diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, donde vamos a poder desarrollar todo lo que conlleva este diplomado en esta entrevista. Así que si sabes de alguien que le puede interesar, pues compartir la entrevista a través del código QR que te está apareciendo en este momento sobre nuestra página web y también nuestra página de Facebook. Estamos presentes en todas las redes sociales, estamos en TikTok, también estamos en YouTube, así que nos puedes seguir y con solo darle un like vas a tener más de nuestro contenido, que fuera de las entrevistas y fuera de la difusión de nuestra oferta posgradual a nivel nacional y sobre todo con la fuerza de la virtualidad, también tenemos contenido noticioso diario y contenido tecnológico semanalmente. Continuamos con la entrevista, licenciada. Las preguntas que justamente nos hacían en redes van con las que ahora yo le voy a hacer. ¿Qué tan importante es este diplomado en las industrias bolivianas? Como usted al inicio nos decía que cualquier trabajador o cualquier industria deberían tener especialistas o personas que hayan cursado este tipo de diplomado. Para usted, pero en un grado del 1 al 10 tal vez, ¿qué tan importante es que empresas tengan a personal que haya cursado este diplomado? 10. Realmente es importante que las empresas no solo tengan una unidad de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, porque nosotros convocamos a todos los empresarios a hacer una inversión en los trabajadores, porque la fuerza laboral de toda empresa, antes de medir niveles de producción, es la fuerza del trabajo, y un trabajador sano sí produce. Un trabajador enfermo, obviamente, tenemos que recurrir al control de pérdidas. En todo caso, es sumamente importante porque un trabajador sano, controlado, produce mucho mejor, disminuye las enfermedades ocupacionales y evita accidentes que pueden ocasionar daños económicos a cualquier empresa. Las empresas, por lo general, si dividimos una pirámide laboral, en nuestro país, el 3.5% son empresas grandes que sí tienen todo lo que significa los planes y programas y tienen secciones exclusivas de seguridad industrial. El 0.3% que son empresas medianas, que obviamente casi en nuestro país no existen, pero sí hablamos de los MIPES, que son empresas sumamente pequeñas a los cuales convocamos, que son unipersonales, familiares, trabajan a destajo, y algunas otras empresas y algunos otros trabajadores que tienen empresas pequeñas. Estas sí son las que deben tener al 100% la importancia, o darle la importancia a lo que significa la seguridad y higiene ocupacional. Hablando de enfermedades, es importante que la población laboral debe tener el cuidado de exponerse a cierto tipo de tóxicos, químicos, etcétera. ¿Por qué la importancia? Decíamos, la seguridad industrial en las empresas no solo ve
el uso de EPPs, equipo de protección personal. Ya les decía, tiene cariz complejo por los accidentes. Cuando no se usa tapones auditivos, podemos hablar de hipoacusias, traumas acústicos por exposición a ruido, etc. También, si no se utilizan los guantes, no solamente hablamos de accidentes, de mutilaciones, etc. También de exposición por exponer la dermis a algunas sustancias químicas o algunas sustancias como polvo, etc. Por ejemplo, para solamente sistematizar, las vías de ingreso de cualquier tóxico son por vía respiratoria, vía dérmica y por vía oral. En todo caso, es importante tomar en cuenta estos aspectos. Si no se usa botas, de la misma forma, estamos exponiendo obviamente al trabajador. Es por esto importante saber en qué rubros, en qué empresas y qué sectores productivos deben usar qué tipo de botas. No son las mismas botas. Por ejemplo, para yacimientos o el contacto con electricidad, son diferentes materiales los que se deben utilizar. Los de punta de fierro en algunos casos, tenemos también los de punta con policarbonato en algunos casos, tienen algunas características, ejemplo los guantes, ejemplo las máscaras, que los de polvo son diferentes a los de exposición por químicos, etcétera. Todas estas características son variables. Si damos un ejemplo, por el COVID, teníamos diferentes tipos de barbijo, no solo los quirúrgicos, y entonces tienen diferentes niveles de atenuación en vías respiratorias y diferentes tipos de cuidado cuando estos se tienen que usar. El material que se usa también es disperso, diferente, la composición, las normas están establecidas en las normas internacionales, ANSI, la OSHA, etcétera. También tenemos normas nacionales como las NTCs, que sale a partir del Ministerio de Trabajo. Las NTCs están diferidas a los riesgos por electricidad, por trabajos en altura. Es realmente amplio el tema y espero que la población me esté escuchando, la población interesada. Quisiéramos ir desarrollando no solamente por módulos, sino profundizar por áreas, por temas, porque hemos visto la necesidad para 6.000 trabajadores. Las entidades encargadas no tienen la capacidad para llegar a todos estos sectores. Claro que sí, licenciada, y justamente este diplomado responde a eso, ¿no? A una necesidad social, y bueno, la Universidad Pública del Alto y el compromiso que tiene la misma hacen que sea tan importante este diplomado, ¿no? Para que las personas lo puedan cursar. Dentro de este diplomado, licenciada, ha tocado varios temas que le voy a seguir preguntando, sobre todo el tema del equipamiento, cuál es la diferenciación dentro del manejo de botas, por ejemplo, guantes, este tipo de cosas. Me parece muy bueno que las personas vayan a diferenciar para los distintos trabajos. Existen, como usted decía, para, no sé, manejos de electricidad, que no es lo mismo que manejos para químicos, y eso es algo que normalmente el ciudadano común no conoce, ¿no? Pero alguna vez si agarra una herramienta, tiene que tener ciertos tipos de seguridad. Yo conozco mucha gente que trabaja con sierras, con soldaduría y ese tipo de cosas, pero no usan gafas, y eso son un peligro, ¿no? Contra su propia integridad. Y bueno, en este diplomado vamos a estar viendo todo eso, y como ustedes mencionaron, tal vez la mediana o la pequeña empresa no toma estas precauciones, ¿no? Al momento de emprender, porque justamente simboliza también un gasto de dinero, pero que es por prevenir, ¿no? Más caro le saldría después tal vez un accidente laboral. Licenciada, ¿a qué se denominan las enfermedades ocupacionales dentro del diplomado? A ver, tenemos las enfermedades ocupacionales que están registradas además en el CIE 10, ahora el CIE 11. Es una clasificación de enfermedades que determinan niveles que sean leves, moderados o graves. ¿Por qué enfermedad ocupacional? Cuando cualquier persona en su vida productiva inicial a partir de los 18 años ingresa a un ambiente laboral, suponiendo que fuera, yacimientos, 18 años, dependiendo de la sección, va a estar expuesto
automáticamente a plomo. Y si este señor trabaja 10 años en yacimientos y otros 5 años, por decirles, en caminos, y otros 5 años, por decirles, en alguna carpintería, vamos a ver inmediatamente que en yacimientos exposición a tetraetilo de plomo. Vamos a determinar niveles permisibles, suponiendo que este trabajador sí ha tenido altos niveles de exposición. Entonces amerita hacer exámenes de plomo en sangre, plomo en orina y seguramente plomo en uñas, y definitivamente vamos a ver cuál es su límite permisible. De repente está intoxicado por plomo y entramos a ver la sintomatología. Si a esto sumamos que este trabajador ha trabajado en transporte, por decir, ha tenido algunas afecciones a nivel de riñones por la posición, por el trabajo, niveles de exposición, ya sea al frío, al calor, la posición de estar sentado 8 horas, 12 horas, 24 horas, etc. A eso se suma el riesgo de las vibraciones por el nivel de conducción, nivel de carretera, etc. A eso se suma la exposición, por decir algo, ventanilla abierta, conduciendo a la exposición a ruido, viento, polvo, etcétera, y automáticamente vamos a ver que está siendo afectado al oído. Y bueno, sumamos todo esto y finalmente el trabajador, porque está rotando mucho, trabaja en una carpintería y vamos a ver que ha inhalado polvo de diferentes tipos, ¿no? Y partículas de polvo que han ingresado por los pulmones. No estamos siendo fatalistas, es una realidad de nuestro país. Y si vemos, estamos viendo automáticamente la enfermedad que va a afectar al sistema nervioso central por yacimientos, que puede desarrollar en una enfermedad grave, etc. El segundo, estamos viendo que está desarrollando no solamente exposición a vibraciones que seguramente van a afectar no solo al sistema muscular, al sistema periférico central, en el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Podemos ir desarrollando algunas enfermedades a sumatoria por los años. Y si a eso sumamos exposiciones, aire, viento, etcétera, seguramente vamos a hablar de una sordera. Entonces, ¿cuáles son los niveles de prevención que se deben dar en las 8 horas de trabajo? Debe ser específico para cada riesgo. Para cada riesgo. Los tratamientos deben ser estos. Entonces, nosotros tratamos de cuidar al trabajador en las 8 horas de trabajo y que estas enfermedades no se pronuncien, no sean. Ni siquiera el trabajador debería exponerse a los riesgos, porque se puede prevenir. Y se puede prevenir tomando medidas. ¿Dónde vamos a tomar medidas? Primero, medidas preventivas al trabajador. Uso de PPs, guantes, auriculares, seguramente vamos a utilizar barbijos, máscaras, vamos a utilizar overoles, tapones de inserción interna, etc. Y luego vamos a hacer mediciones de contaminantes al ambiente, porque se desarrolla en un ambiente laboral el trabajador, y acá vamos a hacer medición de todo lo que significan, ya les digo, los contaminantes que pueden ser químicos, pueden ser seguramente polvos, humos, fumes, dependiendo cuál es el ambiente. Y luego vamos a hacer una atenuación y prevención en los equipos que se manejan, en maquinarias que se usan en la industria. Por ejemplo, un vendedor de carne, ¿a qué está expuesto? Tiene su maquinaria. Y esta maquinaria debe ser atenuada no solo con vallas de seguridad para evitar accidentes, también hay partículas óseas seguramente cuando se corta la carne. Entonces es un trabajo y hay que prevenir, hay que atenuar y hay que atenuar las fuentes de emisión del riesgo. Y de eso se trata, entonces, de prevenir al trabajador, de medir el ambiente laboral, de evitar el accidente con el uso de equipamiento o maquinarias pesadas, ¿no? Muy bien, licenciada, la verdad me ha dejado impresionado por el tipo de prevención que se puede tener tan específica por área de trabajo, y no solo por área de trabajo, ¿no?, sino lo que puede influir en nuestra salud. Seguramente mucha de la gente que nos está viendo en este momento le ha interesado, vamos a decir, que Bolivia se mueve sobre ruedas. No tenemos una vía férrea, o sea, de trenes o aérea muy concurrida como la que tenemos en el tema de camiones. Entonces me gustaría, tal vez, ya desarrollando algo bien específico, la mayoría de los transportistas son dueños de su transporte o trabajan para una persona que tiene 1 o 2 camiones. No hay consorcios establecidos de 15, 20 o 30 camiones, creo, o tal vez no están consolidados como una empresa.
¿Cómo ellos podrían, tal vez un consejo de usted, licenciada, cuidar su salud? Porque hay personas que manejan camión 30 años y entre lo que usted me decía, el tema de la sordera se me hace algo que es muy común entre ellos, tal vez por el tema de la ventanilla que usted decía y el tema de la vibración. Recién en alguna charla con algún amigo hablábamos sobre algunos nuevos camiones y autos ahora que tienen un tipo de suspensión específica para el asiento, para que la vibración del motor y del camino ya no afecte y ya no dependa de la suspensión del auto, sino tiene una suspensión de aire el propio asiento para que usted no sienta la vibración del camino. Obviamente que esto tiene un costo más elevado y son pocos los camiones, son los modernos tal vez los que tienen, pero ¿cómo puede prevenir o qué puede hacer o qué implementos puede tener tal vez un conductor que nos está viendo y que le pueda interesar esta información, licenciada? Bien, son tantos temas, pero yo empezaría por los riesgos que son propios del transportista. Un transportista en cambios de turno ya es un riesgo porque su habitual reloj biológico hace que debemos almorzar mediodía, dormir en la noche, etcétera. Pero si ustedes se ubican a un trabajador interdepartamental, por ejemplo, ellos no tienen un horario de almuerzo, de dormir. Claro, porque tienen que cumplir rutas. Tienen que cumplir 8 entregas, horas, 12 sí. horas de transporte. Claro. De ahí nacen los accidentes que también están relacionados con los accidentes de tránsito. Pero ¿a qué voy? Este trabajador que no ha controlado horas de trabajo, horas sueño, reloj biológico, vamos a alterar los ciclos circadianos que se llama a nivel del sistema nervioso central. Y esto altera y obviamente da un embotamiento, cansancio, etcétera, que es lo primero que hay que controlar en el trabajador como tal. Y hace unos minutos hablaba de la posición, porque obviamente la posición, la forma de alimentarse, los hábitos de trabajo, ya es un riesgo biológico, porque sabemos que también en nuestro medio los trabajadores transportistas se alimentan donde pueden, como pueden, ya es un riesgo biológico, porque estamos hablando de contaminación biológica, ya sea en la alimentación mal preparada, o sea, tiene repercusiones biológicas de cualquier forma. Y obviamente podemos seguir hablando, determinando, identificando el puesto laboral como tal. Entonces, de lo que se recomienda, por ejemplo, es que los transportistas deben manejar un hábito, un horario de trabajo, porque resulta que el cansancio, el embotamiento hace que los trabajadores no solo afecten a su salud, sino también afecten a los pasajeros, a la población en general, y ustedes ya saben con las connotaciones de tránsito. Entonces es importante hacer un seguimiento de puesto laboral de estos trabajadores. No es lo mismo un taxista que un transportista interdepartamental internacional. Y acá viene nuestra gran preocupación, y es que con decirles que tenemos no más de 32 médicos calificadores en invalidez. Estoy poniendo un ejemplo, puedo equivocarme, un número más, un número menos. Sin embargo, ¿qué quiero decir? Estos médicos calificadores son tan importantes en el país, pero tenemos no más de 32. ¿Qué significa? Necesitamos mayor número de profesionales, médicos del trabajo, necesitamos mayor número de calificadores de invalidez. El sistema tiene que estructurar y el sistema tiene que dar capacidad de respuesta a formar profesionales en esta área. No nos olvidemos que el trabajador es el que aporta a generar economía, aporta a la economía de nuestro país. Entonces es un tema para mí apasionado que no hay que perder de vista. Hay que cuidar al trabajador. Hay que cuidar el trabajo y hay que cuidar las políticas sectoriales, nacionales, políticas de Estado que tienen que estar direccionadas. ¿Por qué? Porque el trabajador niño, aunque digamos que la norma no permite, pero hay niños trabajadores en nuestro país. Hay mujeres trabajadoras, hay ancianos trabajadores, hay trabajadores varones, hay trabajadores mujeres, todo el mundo es trabajador y todo el mundo es un paraguas que sostiene un núcleo familiar. ¿Y cuál es el objeto? La persona que tenemos que proteger es al trabajador, y el trabajador es el que va a dar salud, protección
el buen vivir a su familia. Y es por esto para nosotros es importante dar este tipo de cursos profundizando en todas sus áreas más importantes para proteger al trabajador, para desarrollar en las industrias, para desarrollar a todos los sectores productivos. Quiero decirle, usted es un trabajador, usted está sometido a riesgos por iluminación, por ruido, por la posición de estar sentada en una computadora, ¿no? Y está expuesto a un riesgo psicológico permanente, entonces automáticamente de por sí el trabajador ya tiene riesgo en el lugar que se encuentre, donde se encuentre, cómo trabaje, y es importante esto. Y creo que es un tema que en nuestro país todavía falta desarrollar a comparación de otros países como Chile, que ha hilado más fino en estos temas, y otros países. Yo he tenido la suerte de estar en Chile y definitivamente en el marco normativo ellos han avanzado muchísimo. Niveles de prevención, hay que decir que ellos, por ejemplo, están apuntando a la erradicación de la silicosis hasta el 2030. Entonces, ¿se imaginan cómo ha ido desarrollando ese plan estratégico de erradicación de silicosis? Ejemplo, una de las enfermedades ocupacionales que tenemos en nuestro país. No se olviden que en el pasado la silicosis era una enfermedad del sector minero. Y si hablamos de economía, obviamente la economía primero por la minería, por yacimientos, por ahora impuestos, luego va a venir por servicios. Entonces se dan cuenta cuán importante es rotar el control al trabajador en todos estos niveles económicos productivos, paralelo al desarrollo de las industrias, de las empresas, y se van generando también nuevas formas de trabajo. Entonces la parte normativa también tiene que ir desarrollándose paralelamente a esto. Yo digo apasionado porque realmente es un tema tan profundo, tan complejo, que yo me voy a sentir muy mal si solamente vamos a dar un brochazo general. Yo convoco precisamente y agradezco a la UPEA que dé esta oportunidad de crecimiento, y quienes trabajamos en esta área que es la salud ocupacional, siempre estamos tratando de impulsar políticas desde donde estemos y trabajar por el bienestar de la salud del trabajador boliviano. No, licenciada, la verdad la explicación ha quedado corta, el tiempo nos ha quedado pequeño. Me gustaría invitarla a que solo hablemos, por ejemplo, le voy a dar así un pincelazo sobre el material que se tiene que utilizar tal vez podríamos definir 3, 4 industrias. Alguna vez me ha tocado trabajar con las manos, y el hecho de no saber, de no conocer la bota que tienes que comprarte, los guantes que tal vez tienes que comprarte para manipular cierto tipo de cosas, o el material, la calidad, porque la procedencia también hace mucho. No es lo mismo un artículo tal vez hecho en China que otro en Alemania. Entonces ese tipo de cosas, me gustaría que nos dediquemos un programa entero solo a hablar de los materiales que tal vez se deberían utilizar en la salud ocupacional, como una forma de difundir y ayudar tal vez a las personas que nos están viendo, porque tenemos trabajadores, como estábamos hablando, desde choferes hasta trabajadores de construcción, trabajadores de todo tipo que necesitan ser cuidados, ¿no? Y el trabajador debería ser el bien más preciado de cualquier empresa, porque sin trabajadores no existe empresas, ¿no? Es el motor. Antes, para despedirnos, me gustaría que invite una vez más a su cámara a las personas que estén interesadas, y recordarles que toda esta información van a estar disponible en todas nuestras redes, que tenemos también teléfonos, nuestras redes presenciales, se podría decir, donde usted puede venir a preguntar aquí en la Universidad Pública del Alto. En el tercer piso se encuentra Posgrado. Tenemos la oficina descentralizada en la ciudad de La Paz. Estamos también en Cochabamba, en Santa Cruz y en Oruro, donde usted puede de manera presencial averiguar sobre este diplomado y de manera virtual cursarlo. Entonces tiene la facilidad desde cualquier punto de Bolivia, y si no, desde nuestra propia página tenemos una plataforma donde hay personas que van a responder a sus preguntas, y los invito, ¿no? Ahora sí, usted, licenciado, por favor, a manera de despedir, que nos invite a todos a poder participar de este diplomado. No, pues no sin antes agradecerles, y con el compromiso de que esta entrevista lo hagamos con todo el equipo. Y todo el equipo va a ser muy beneficioso para que ustedes los puedan conocer y de repente podamos desarrollar también otras inquietudes. Y sí, invitar a toda la población en todos los departamentos que se inscriban a este diplomado, que obviamente va a ser el inicio de una serie
de cursos que atañen al interés de la salud de cada uno de nosotros. A partir de nuestros 18 años hasta nuestros 50, 55, 60 años, que es la edad de jubilación, nosotros estamos expuestos a una serie de riesgos. Por esto, a todos y cada uno de ustedes, me permito invitarles a este diplomado, que no solo va a ser apasionado, va a ser interesante, va a ser dinámico, va a ser de otro nivel, porque la verdad su opinión de ustedes es importante, su experiencia va a ser mucho, porque todos estamos en una fuente laboral, y eso va a hacer que nuestro diplomado sea beneficioso, productivo, y todos hablemos obviamente un solo lenguaje con relación a la salud ocupacional, seguridad industrial, y contamos con que estés presente en este diplomado. Muchísimas gracias a todo el territorio nacional, a nuestra querida Bolivia y a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. Estábamos con la licenciada Cristina Salazar Montesinos, que nos habló sobre el diplomado en salud ocupacional y seguridad industrial. Una entrevista que nos quedó corta tal vez en tiempo y que prometemos que vamos a alargar, pero que sobre todo invitamos a que todas las personas que nos están viendo, si tú sabes de alguien que le puede interesar este video, se lo compartas para que veas que estamos con profesionales de primer nivel y sobre todo apasionados por lo que quieren enseñar. Enfocados y la dirección de posgrado a través de este medio que es Posgrado Digital intenta difundir nuestros programas a través de una respuesta a las necesidades del mercado laboral boliviano con un compromiso social. Esto ha sido Enfocados. Hasta la próxima. Enfocados.